Nosotros consumimos materia orgánica, por lo tanto vamos a producir materia orgánica. Lo que desechan los cerdos es un producto orgánico y de ahí podemos obtener un gas que nos redite algo del gasto que vamos a tener, fantástico. ¿Mm? Así que aprovechemos la oportunidad, yo creo que ahí está el mensaje. Normalmente nos rentabilizamos los baños en la casa, pero hay que hacer un buen baño igualmente, y si se rentabiliza, mejor aún. Muy bienvenidos a toda nuestra audiencia de CerdoCast. El día de hoy tengo un placer excepcional. Vamos a tener como nuestro invitado a Alejandro Gebauer. Tuve la suerte de conocer a Alejandro en el CIPORC de Perú, además a su esposa, y la verdad es que convivimos muchísimo y hablamos de cosas diferentes de lo que estamos acostumbrados, así que esta entrevista va a ser muy especial para todos nosotros. Alejandro es un médico veterinario, especialista en producción animal, hizo un magíster en medio ambiente, sistemas de tratamiento, algo muy diferente para todos nosotros, y en este momento es gerente de gestión y proyectos de la empresa AASA y tiene experiencia en la industrialización de la producción animal y de su sustentabilidad. Entonces, como les digo, algo muy diferente. Alejandro, muy bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Mira, acabo de leer lo que sabemos de ti, pero te vamos a pedir que, como es un tema súper diferente, por favor nos comentes qué es lo que haces tú, qué es lo que hace la empresa, para que todo nuestro auditorio pueda saber qué es lo que nos vienes a aportar, por favor, el día de hoy. Oye, bueno, primero agradecer muchísimo la posibilidad de estar acá y demostrar un poquito de lo que se ha realizado. Yo creo que es bien interesante como tú dices. Bueno, soy médico veterinario de cabecera, tú ya lo has dicho, de la Universidad Mayor y de Santiago de Chile, y después con un magíster en medio ambiente, básicamente por una cuestión de necesidad. No quería volver a la química por ningún motivo, pero tuve que meterme de vuelta. Fue terrible, pero sobrevivimos a eso. Así que tuve que volver a estudiar estiquiometrías y cosas que realmente pensé que nunca más, salido del colegio, le iba a tener que ver con tanta fuerza. Así que entretenido porque en el fondo fue un desafío gigantesco el tener que enfocarse en otra cosa totalmente distinta a la cual nosotros no estábamos para nada acostumbrados. Como médicos veterinarios no nos centralizan, o no nos enseñaron en esa época, digamos, nada de medio ambiente y había que meterse en un tema total y absolutamente distinto. Y junto con eso, bueno, tengo un diplomado también en tema de gestión de proyectos, pero además un diplomado en olores, cosa que también jamás pensé iba a tener que desarrollar, digamos. Así que experto en olores, todo el mundo se ríe de eso, pero bueno, ahí vamos a contar un poquito de qué se trata, que es algo bastante en boga y que hoy día nos tiene que hacer mirar de otra forma la producción de cerdo. Alejandro, por favor, como te digo, yo creo que nuestra audiencia no conoce, somos pocos. Yo tuve la suerte, como ya lo mencioné, de escucharte allá en Perú, pero por favor, ¿nos podrías explicar un poco, cuando hablamos de economía circular, específicamente en nuestro tema, la porcicultura, qué significa? Yo creo que para muchos de nosotros es una palabra nueva. ¿Qué es todo esto, por favor? Mira, la economía circular no es más que un modelo de producción y de consumo. O sea, en el fondo lo que implica es lo que estás produciendo, ¿cierto? Reutilizarlo, reciclarlo, reutilizarlo, usar de nuevo esos materiales en el fondo, darle una nueva vida, por así llamarlo, y darle un valor añadido probablemente. Entonces, evidentemente, el ciclo de vida de los productos que tú estás generando se extiende. Es el caso de la producción de cerdo, porque todos entendemos de que la producción de cerdo genera carne, ¿sí? Pero claro, no es así. O sea, lo que genera son purines, ¿sí? Porque su mayor producción está dada por los purines. Efectivamente, 13 a 15 veces más purines se producen respecto de carne. Eh, en materia seca ya lo sabemos, solamente por conversión son 2,5 veces más alimento, digamos, que se entrega para producir un kilo de carne. Por lo tanto, hay una diferencia siempre importante en los purines. O sea, el 60 y algo por ciento, casi el 70%
del nitrógeno que nosotros se lo entregamos a la dieta se va a los purines. Lo mismo pasa con las proteínas. Entonces, finalmente, el resultado, digamos, de lo que nosotros hacemos en las plantas de alimento, en las plantas de pienso, termina en los purines más que en el cerdo mismo. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que buscar qué hacer con este purín, porque es un producto, finalmente. Es más importante que la carne, en el buen sentido de la palabra. Evidentemente, la carne es nuestro foco, pero esto otro tiene que también serlo de poco a poco y darle un espacio dentro de la producción. Yo también fui responsable de producción y tengo clarísimo que uno está abocado 100% en los animales y en los cerdos, pero lastimosamente tenemos que hacernos cargo también de estos desechos que queremos darle una vuelta de tuerca para que sean un producto finalmente. Alejandro, cuando tú dices reutilizar, utilizaste palabras muy interesantes, valor añadido, ¿te estás refiriendo específicamente a purines, al agua o a los dos? Porque sé que, de acuerdo a lo que nos platicaste, son diferentes productos los que te toca trabajar, ¿no? Los purines, si nosotros le hacemos un pequeño tratamiento o acondicionamiento, se genera después de eso un digestado, que es un producto que en el fondo se puede utilizar como fertilizante, ¿vale? Porque tiene mucho nitrógeno, fósforo, potasio que nos permite incorporarlo en los suelos. Por otro lado, como la materia no se crea ni se destruye, siempre solo se transforma. Por otro lado, la materia orgánica que logramos descomponer de este proceso se va a transformar en biogás. Y ese biogás, evidentemente, es un 60 y algo por ciento de metano que tiene un valor combustible. ¿Ah? No es un tremendo gas, no es un tremendo combustible, no es un litro de petróleo, pero sí, evidentemente, se puede utilizar como combustible. No es nada fácil, pero se logra. Eh, y tiene buenos réditos porque en el fondo es un producto gratis, entre comillas, del proceso mismo, ¿vale? Esos son los dos grandes productos que nosotros tenemos de esto, o sea, fertilización por un lado y energía por otro. ¿Mm? Esos son los dos grandes productos. Hay otros como, no sé, podremos buscar reducciones la mortalidad, por ejemplo, que uno puede llegar a vendérsela a un rendering para que produzca harina, carne y hueso, que nosotros lo hacemos también. Podremos utilizar no sé, los residuos sólidos de los sistemas de separación que tenemos en las plantas para llevarlos finalmente a un sistema de compostaje que también se puede valorizar. O sea, todas nuestras externalidades de alguna otra forma se podrían llegar a valorizar. Y nos has mencionado varios productos, fertilizante, biogás y como dices también lo que sería el rendering. ¿Te especializas tú en alguno de estos o tienes que trabajar con los tres o para que nuestro público entienda de qué es lo que es? Porque nos hablas de productos, pero que muchas veces, mira, yo tengo porcicultores que lo hacen, pero muchos lo tratamos como desecho y no nos volvemos a acordar, y hoy con el medio ambiente se está volviendo un problema muy, muy severo. Entonces, ¿cómo te manejas al día a día tú, por favor, Alejandro? Esto yo creo que es lejos lo más importante, hay que tener un equipo de trabajo, o sea, y también hay que generar un plan, ¿ah? O sea, un plan de sustentabilidad y eso implica que en el fondo la decisión tiene que venir desde arriba hacia abajo. ¿M? Yo sé que finalmente los que presionamos somos de abajo hacia arriba. ¿Ah? Siempre yo digo, hay que presionar hacia arriba para que algo caiga después. Sí, hay que presionar a nuestros directores, a los dueños, a los que tengan nivel de injerencia para que sí, primero se desarrolle un plan y luego para ese plan evidentemente se desarrolle un equipo de trabajo. Yo lo digo, claro, nosotros tenemos una masa crítica animal importante, entonces podemos tener, no sé, 7 profesionales, porque son 6 planteles distintos y evidentemente puedo tener de alguna otra forma una persona por cada lugar, digamos, especializada en el tema. Y que obviamente cada uno tiene especialidades distintas. Hay un ingeniero agrónomo, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, etcétera, ¿vale? Entonces, implica en el fondo tener distintas especialidades para esto, para el desarrollo de este tipo de trabajo. Y ahí no cabe duda que una empresa menor, de menor tamaño, de 1.000, 2.000 madres, podrá tener una o dos personas a cargo, pero no más que eso, ¿vale?
Ahí es donde las asociatividades son sumamente importantes. ¿M? Y el trabajo con los gremios podrá ser importante para poder acumular no solo las plantas mismas, sino que las especialidades de los actores que van a estar dominando estas plantas. Para que esto salga adelante, la única forma es que de alguna otra forma exista una especie de cooperativismo o empresas que quieran entregar este servicio en distintas plantas con distintos operadores. ¿Mm? Porque son especialidades, o sea, muy poca gente sabe de biogás, muy poca gente. Entonces, muy poca gente sabe del uso de los fertilizantes, de este tipo de fertilizantes orgánicos, digamos, en suelo también. Entonces, ustedes han decidido, o debido a que tienen 6 diferentes planteles, han decidido, porque me acuerdo que nos hablaste un poco del agua, que hizo un proyecto maravilloso, pero ahora también nos hablas, me sorprende, ¿no? Hay un ingeniero mecánico, un ingeniero agrónomo, y eso es entonces porque, tal como lo dices, van empujando, le presentan a los jefes o propietarios para hacer diferentes aspectos, o cómo es esto para que todos entendamos mejor todo esto. Estaba dado en los años en que nosotros hicimos este plan, hace 12 años aproximadamente, estaba dado por la sobrevivencia de la empresa. O sea, Eh, la verdad es que la legislación chilena nos implicaba desde que nos podían cerrar, digamos, en algunas instalaciones y que nosotros seguíamos vertiendo a cursos de aguas superficiales o qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, o tomamos esto o nos vamos con todo. Digamos. No vamos a quedar vivos después de esto. Por lo tanto, fue interesante porque, en el fondo, bueno, vino más de la autoridad en algún minuto, de la necesidad de poder responder a la normativa chilena y de empezar a instalar estos biodigestores con una autoformación en realidad. Nosotros empezamos a hacerlo a través de empresas alemanas y un montón de cosas, pero los costos eran de inversión, me refiero, los montos de inversión eran altísimos, entonces era una cuestión inalcanzable. Y dijimos, bueno, busquemos alguna alternativa más local, y la verdad es que a través de una empresa que nos apoyó, ¿cierto?, de ingeniería, eh, con esa empresa, una empresa pequeña, digamos, de ingeniería mecánica, empezamos a armar los planos, diseñar los reactores, etcétera, etcétera. Y fue creciendo de a poco, de a poco, de a poco, hasta, como te digo, terminar ahora con un equipo de 6 7 personas que en el fondo están dando vuelta por estas plantas en forma constante, digamos. ¿Mm? Pero claro, efectivamente contabilizamos una persona por granja, eso es como el mínimo de equipo que uno podría llegar a tener por lugar. Oye, Alejandro, y en Chile en general, esto es ya una reglamentación, porque me voy a diferentes países y cada uno tiene algo diferente o nos dice esto es lo que tú tienes que cumplir, y a veces es bien complicado, ¿no? Entender todo lo que nos solicitan. ¿Para ustedes hoy ya es una reglamentación lo que ustedes están haciendo, o existen otros planteles que pueden hacer algo diferente? ¿Cómo está esto en Chile para que entendamos todos? Recién salió del horno nuestra nueva norma de olores en Chile. Es una norma muy similar a las normas europeas, eh, con niveles muy altos de exigencia. Por lo tanto, ahora sí pasa a ser una obligación el tener encapsulado, digamos, todos los procesos de lagunaje, ¿ah? Todas las lagunas que estén descubiertas tienen que cubrirse más de un 75% eh, su superficie, digamos, lo que puedan generar. Por lo tanto, y el hecho de ya tener digestores andando o biodigestores cubiertos, lagunas anaerobias cubiertas, eso implica que ya cumplimos nosotros, de alguna forma. Cumplimos al menos lo mínimo que es esta norma. Pero lo interesante de la norma es que mide la emisión, por lo tanto puede ser complicado en el futuro, digamos, porque en 3 4 años más ya vamos a tener que estar midiendo cuánto es lo que recepcionan las personas que viven cercanas a los planteles, digamos, los receptores. ¿No? Entonces, estos receptores de olor van a tener que medirse y medir cuánto es el máximo que puedan llegar
a impactarle la producción que nosotros estamos generando. O sea, van a haber niveles máximos y esos niveles hay que cumplirlos, sí o sí. ¿Mm? Y está pesado, está muy pesado la cosa acá. Exacto. Pero eso, las mediciones, porque hay quienes olemos menos, más, nos molesta más. Justo ahora en Colombia me decían, Laura, es que yo llegué aquí hace mucho, ¿no? Y ahora, por situación del terreno, se acerca, ya la ciudad nos está acercando. Pero entonces, ¿qué es? ¿Están ustedes para Chile, estableciendo reglamentos o como nos decías tú, yo sé que en Europa también eso es importante? ¿Cómo se están manejando ustedes? ¿Hay unas narices electrónicas, podríamos decir, o cómo se está manejando? Mira, la mejor nariz es la del humano, no hay, no hay otra. Tenemos algo de 10.000 receptores distintos, o sea, podemos identificar 10.000 productos químicos distintos, los perros 1.000.000, para que se hagan una idea. Pero de todas maneras 10.000 compuestos químicos es muchísimo y claramente la nariz de nosotros es la que finalmente va a dar la mejor guía para esto. Ahora, ¿cómo se hace? A través de, en este caso en Chile, la normativa 3190, que es una normativa de medición. ¿Ah? Y esa normativa de medición es a través de una olfatometría mecánica y dinámica que en el fondo captura los gases de emisión y se los lleva a un laboratorio, ¿cierto? Y esos gases se van midiendo por un panel de expertos de 6 personas que no pueden fumar, que no pueden estar embarazados, que, etcétera, etcétera. Y esas personas en el fondo van detectando un umbral de olor que es cuando aparece el olor, digamos, finalmente. Cuando aparece el olor en más del 50% del panel, eso ya se llama una unidad de olor. ¿Mm? Te lo resumo muy, muy escuetamente, pero en el fondo esto hace que se objetivice, por así llamarlo, el olor, en donde todo un panel va a estar de acuerdo si es que sintió o no sintió olor, sea agradable o desagradable, de igual, que lo sienta. ¿Mm? El perfume puede ser agradable, pero también a una cierta concentración o a una cierta cantidad de tiempo termina siendo desagradable, ¿no? Lo mismo pasará con una chocolatería o lo que sea. Pueden ser inicialmente agradables, pero al final del tiempo, si es repetitivo, si tiene ciertas condiciones, va a terminar siendo desagradable. Eh, así que de esa forma se está objetivizando un poquito esto y se está llevando a que en el fondo tengamos números donde situarnos, ¿ah? Donde situarnos. Y la verdad es que apunta bastante bien, en general apunta bastante bien. Lo que pasa es que generalmente todo se exacerba con esto y la comunidad también, al conocer y saber que hay una norma de olores, se exacerban, digamos, en los reclamos, etcétera. Nosotros incluso hemos puesto una plataforma, la pueden revisar, no coloquen reclamos, sí, por favor, pero pusimos una plataforma en la página web de Agricolasa, la pueden ver, www.agricolasa.cl y con dos AASA, y ahí podrás ver abajo hay un buzón de reclamo. En este punto de reclamo uno puede ingresar y va seleccionando en el fondo de dónde, primero en qué localidad está sintiendo el olor, están los planteles nuestros con los nombres, las localidades del lugar, te lo va entregando la página y las condiciones climatológicas, el tiempo en que lo sentiste, la intensidad, perdón, del olor, el tipo de olor, etcétera. Y entonces nos va dando una estadística muy útil para nosotros porque nos permite orientar un poquito más el trabajo. Fíjate que hay cosas que a pesar de que uno piense que no, sí influyen en el olor en la comunidad, sí influyen los horarios de trabajo de algunas cosas que tú haces. Sí, claro, por ejemplo, no sé, po, si tienes un residuo sólido de los purines y lo vas a mover a las 12 del día, probablemente te vas a encontrar con la gente almorzando, gente de campo que vuelve del trabajo a almorzar a su casa o lo que sea. Entonces vas a tener una problemática. Entonces trata de buscar otro horario, y etcétera. En eso estamos buscando, identificando los horarios en que
podamos hacer menos impacto. Wow, súper interesante. O sea, esto ya es una ciencia completa y ustedes ahorita nos dijiste que las personas estén embarazadas, que no fumen, porque claro, eso cambia muchísimo eh, tu capacidad, ¿verdad? Interesantísimo. Ahora nos dices, bueno, que no sea lo de la comida, claro, porque es ahora estás con la familia, quieres un ambiente agradable. ¡Oh, qué interesante! Toda una ciencia. Oye, Alejandro, yo quiero que nos cuentes. Tú nos contaste una historia de éxito maravillosa cuando estuves, algo que a mí me dejó encantada de cómo ustedes, al reutilizar el agua y todo eso, la comunidad donde está una de sus granjas ha tenido éxitos maravillosos. Cuéntanos un poco. Yo sé que la gente va a estar encantada. Mira, La industria porcina se encuentra en constante evolución, lo que representa desafíos y oportunidades que no podemos ignorar. Por eso, este 6 y 7 de diciembre, Swine Talks 2023 ofrece una experiencia virtual transformadora para todos los profesionales y entusiastas de la industria porcina. Con una serie de expertos y líderes de renombre mundial, Swine Talks 2023 abordará en un formato innovador temas cruciales que impactan la industria porcina en América Latina. Regístrate ahora en el link de la descripción. mira, fíjate que te comento, bueno, Agrícola ASA es un plantel de 8.500 madres aproximadamente. Tenemos 130.000 animales en 6 lugares distintos hoy día y, y en 3 regiones distintas. Entonces, estamos bien por todos lados. Bueno, el tema está en que para toda esa cantidad de animales, nosotros solo tenemos 137 hectáreas. Que si, que si lo suman para el resto, yo creo probablemente me van a decir, oye, nosotros, muchos muchos me dirán, oye, al menos 1.000, digamos. ¿Ah? Y claro, efectivamente era lo que necesitábamos, 1.000 hectáreas más. Pero esas 1.000 hectáreas era imposible comprarlas, tenerlas alrededor del plantel a esta altura. Ya todo está absolutamente parcelado, todo tiene su dueño y es muy difícil llegar a comprar más hectáreas. Entonces, la necesidad nuestra fue, en el fondo, no solo crear los digestores anaerobios, donde empezamos a producir biogás y degradamos la materia orgánica, sino que el digestado de esto lo tratábamos de llevar a distintos productores agrícolas alrededor del lugar. Y esto se hizo a través de tuberías, ¿cierto? Se generó unos ramales que compusieron totalmente como 30 y algo kilómetros de distancia de tuberías gigantes de 300, de 250 milímetros, en donde se trasladan estos purines en forma constante todos los días. Se traslada también agua, porque nosotros tenemos algunas acciones de agua y esas acciones de agua van diluyendo este digestado, que es como una especie de concentrado de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces se van ramificando por 1.000 hectáreas totales que son de vecinos. O sea, nuestros vecinos componen el 95% de los lugares donde nosotros fertirrigamos. Por lo tanto, nuestro enraizamiento de la empresa está basado en nuestros vecinos. Eso tiene un componente súper bueno, que es que nos tomamos muchísima más relación con nuestros vecinos por este hecho. Tenemos una postura social bastante más abierta, creo yo. Tenemos una buena comunicación con ellos. El 21 problema es que evidentemente siempre los digestados tienen algo de olor y siempre, por ser materias orgánicas descompuestas, en el fondo van a complicar a alguna u otra persona y eso es un poco inevitable. Ahora bien, no son nuestros terrenos, también quedamos un poco a expensas de lo que ellos puedan dictaminar, si que quieren o no fertirrigar, pero la verdad es que tenemos total éxito en esto. Ellos saben el porcentaje de fertilizante que han disminuido en la compra, así que lo aceptan con gratitud. Y tenemos ingenieros agrónomos, como te digo, encima de ellos, con ellos, haciendo análisis, monitoreando suelos, monitoreando aguas subterráneas, etcétera. Entonces, si se hace bien,
si realmente logramos tener las hectáreas necesarias y hacer un buen balance de nitrógeno, esto puede ser total éxito. Lo que nos pasa en general es que del dicho al hecho hay mucho trecho y lamentablemente la mayor parte termina en pedazos de terrenos muy pequeños donde en el fondo el suelo no es capaz de absorber esa cantidad de nutrientes. Eso es todo. Es un tema de tamaño. Y entre peor la disposición, es decir, más pequeño el lugar donde tú tienes para disponer o aplicar esto, peor es. Entonces, la gente ve esta realidad mala y dice, bueno, esto va a ser multiplicado por 1000 si es que yo me sumo a esto, digamos. Entonces, ahí es donde hay que tener un quiebre y hay que ser muy técnico y tratar de juntarse con los agrónomos de otras corporaciones productivas y tratar de convencerlos técnicamente de que esto puede ser factible y que entre más lugares tengan, menos presión ambiental vamos a tener en la zona, ¿vale? Y eso es muy, muy importante. Entonces, súper importante buscar a los vecinos. De repente me pasa con algunos productores, me dicen, oye, ¿qué hago yo? Bueno, pero a ver, veamos a googlear y en 2 minutos él logra identificar que hay un montón de gente que puede llegar a necesitar de esto. Y de repente nos falta un poquito más de soñar en que se puede trasladar a través de tuberías, que podemos cruzar caminos, que podemos cruzar ríos incluso. Y así lo hemos hecho. Es la forma más barata en el fondo de transportar. Y además, como tú dices, de utilizar nuevamente el agua. Nosotros en la producción de cerdo, el 85%, no menos, se devuelve al riego, como aporte hídrico, ni siquiera como nutriente, sino que como aporte hídrico. Yo calculaba como 83 más o menos en nuestra empresa. Entonces, es súper importante. Entonces, es súper importante que entiendan que la huella hídrica que tienen en la producción de cerdos es muy baja. Es muy, muy baja. Y nos culpan muchas veces falsamente de que somos grandes ocupadores de agua y no es así. Todo lo contrario. Devolvemos el agua. La ocupamos, sí, pero la devolvemos. Y si la devolvemos en condición, la pueden utilizar las plantas, que es lo que queremos. Súper interesante, porque tal como dices tú, la historia se queda donde usan el agua, pero no llega a la parte que nos acabas de decir. La regresamos y la regresamos para que se pueda utilizar. Entonces, de eso que hablamos en aquella ocasión, de necesitamos enviar un mensaje completo para que la gente se entere, se informe de lo que estamos haciendo y hoy contigo lo estamos utilizando porque bien sabes y esa discusión que tuvimos de que somos atacados, pero a veces porque nosotros mismos no enviamos esos mensajes, no damos claridad a lo que estamos haciendo. Entonces bueno, yo estoy aquí apunte y apunte porque aprendí mucho en aquella vez, pero sigo aprendiendo y lo bueno es que nuestro auditorio lo va a poder escuchar constantemente, entonces no vamos a tener problema y para mí es súper interesante y por eso yo le comenté a Fabiola, a Leandro, quiero que Alejandro esté con nosotros porque nos va a ayudar a nuestra audiencia de Cerdocast, que estamos a veces muy enfocados en salud, en enfermedades y en este caso quiero invitar a nuestro auditorio a que escuche lo que nos estás diciendo y que lo aprendamos bien para que cuando haya un problema o se mencione algo sobre los cerdos, pues lo podamos enviar, ¿no? Que nuestra gente nos escuche y escuche este mensaje que a mí me acabas de dejar, un mensaje muy claro que escribí, ¿no? Bueno, aquí, como te digo, hay mucha tarea que hacer, ¿eh? Yo creo que en general, como te decía en algún minuto, lo primero es tomar una decisión. La decisión tiene que ser desde arriba hacia abajo, o sea, tiene que haber una dirección que diga, sí, tenemos la intención y la real intención, y eso significa colocar los aportes necesarios para partir un proyecto de esta índole. Y después de eso, evidentemente, lo que hay que hacer es medir todo, medir el agua que yo consumo, medir todo lo que yo pueda, digamos, en la producción. Eh, Fíjate que el primer cambio ambiental que hicimos en esta área, en el plantel, fue cambiar comedero. Porque efectivamente teníamos unos comederos en la fase de recría o de nursery que eran pésimos y que se nos caía alimento por todos lados, etcétera. Y claro, evidentemente todo lo que tú hagas para que en el fondo mejore la conversión,
finalmente va a repercutir en el tema medioambiental. Gracias a Dios nosotros hemos bajado muchísimo los puntos de conversión, estamos bajo los 2,5 de conversión y hemos hecho todo lo humanamente posible porque creemos que la conversión es lo que golpea todo, digamos. La conversión golpea evidentemente el resultado productivo y golpea también el resultado ambiental. Así que fantástico que sí, la primer condicionante después de medir en el fondo es minimizar. ¿Cómo yo minimizo de la mejor forma ambientalmente? Es buscar los recursos que estoy poniendo, digamos, y ajustando los requerimientos, no más, no dando proteína adicional, no malgastando el alimento en los comeros, preocupándonos de la molienda en las fábricas de alimentos, preocupándome de peletizar, como debo peletizar, etcétera. O sea, yo creo que si esa cadena está bien fina, podemos tener un resultado ambiental mucho más fácil de desarrollar. ¿Ah? Porque la solución ambiental, que es lo que todos quieren, ¿no? Así como, oye, dime qué máquina compro para que me solucione el problema ambiental. Es que no hay ninguna máquina que solucione eso, digamos. Lamentablemente no hay ninguna máquina que solucione eso por sí sola. Son un montón de variables. Nosotros sacamos, no sé, la lisina sulfato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el sulfato, cuando empezamos a capturar biogás, nos dimos cuenta que cualquier cosa que metamos, digamos, en la dieta que tenga la moleculita de azufre, finalmente nos va a llegar y nos va a producir un problema de oxidación, de un montón de H2S en las lagunas, en los digestores, problemas en los motores de generación eléctrica, como ya ahora tenemos, etcétera. O sea, creo que lo primero, en el fondo, es minimizar, buscar minimizar, y para eso hay que meterse fuerte en las fábricas de alimentos, hay que meterse fuerte en los comederos, en las líneas, en los roscos de alimentación, todo lo que pueda echar a perder los pellets, etcétera. Hay que ser, bueno, es integral, como te digo, y gracias a Dios hoy día podemos hablar de una unión muy, muy íntima entre la parte de producción y la parte ambiental dentro de nuestra empresa, donde nos comunicamos qué estamos haciendo, porque si no, nos pasaba que cualquier cosa que hiciesen en producción repercute fuertemente en la parte ambiental. Una de mis preguntas era eso, ¿qué mensaje nos mandas a los veterinarios, nutriólogos, productores, todos los que estamos escuchando este video, este podcast que le llaman ahora la juventud? Y era para lograr lo imposible. A mí ya me has dejado, además de todo eres nutriólogo, y además, como dicen aquí, no, sí, es que me has dicho cosas que yo no había pensado, pero además nos diste un touché, como dicen aquí en Quebec. 80% del costo de producción es alimentación y nos acabas de decir, ojo, no tiren. Tenemos en la empresa dos grandes nutriólogos, así que ellos están bien a la par de lo que nosotros les solicitamos y vamos conversando las cosas en la medida que se pueda. Eh, pero evidentemente el mensaje está dado porque nosotros siempre nos preocupamos en la producción de las cuatro patas más importantes de la producción. Tú las conoces y todos los que hemos sido veterinarios de producción las sabemos. Pero esas cuatro patas de producción, que son genética, alimentación, qué sé yo, ambiente, estas cuatro patas se sostienen en un piso que se llama gestión. Y si ese piso se cae toda la producción. Ya sabemos de algunos casos en donde hemos tenido grandes planteles. En Chile tenemos uno que nos duele mucho, y que constantemente salen todas las charlas, y finalmente se cayó. Te fijas, un proyecto de 400, 500 millones de dólares que se cae por un tema de gestión. Y esa gestión ambiental, gestión social, gestión política, lamentablemente hoy día estamos en todas esas veredas. Hay que estar encima de ello y esa gestión hay que realizarla. Por eso es que yo digo, la producción por sí misma no es posible. Tiene que estamos inmersos en un ambiente, en un medio, no estamos exentos de este medio, ¿vale? Entonces nos cuesta y créeme que yo tengo que ir a jornadas con las comunidades, tenemos que estar presentes, nos sentimos parte de las comunidades, pero muchas veces las comunidades tampoco nos quieren mucho porque ven entrar y salir camiones de cerdo, pero no ven nada más, ven olor, entrar y salir camiones de cerdo y no hay muchos beneficios de una empresa así. Entonces,
hay que ser empático y es difícil, ¿no? A mí no me ha sido fácil, de hecho. Eh, Creo que ese es un poquito el mensaje, que hay que empatizar, que vamos a tener que poner concentración en otras áreas que no las pensábamos antes y que hay que darle esfuerzo a esto, porque si no, finalmente la industria en general se ha visto muy perjudicada, creo yo. En este último tiempo hemos sido bombardeados por distintos agentes y hemos tenido poca defensa, creo yo también. No hemos sabido mostrarnos como lo que estamos haciendo, cuán eficiente es la industria. Es una industria muy eficiente, que cada día busca mejorar parámetros para llegar a ser más eficiente. Entonces debemos ser buenos exportadores de esto, de lo que hacemos. ¿Ah? Creo que ahí nos falta un poquito más creernos un poquito lo que hacemos y que somos responsables y que somos parte de cada mesa en cada casa, digamos. Entonces, eh, creo que hay que mostrar eso. ¿Mm? Excelente mensaje que nos acabas de enviar a todo nuestro auditorio de Cerdocast. Creo que lo juntaste muy bien, nos lo mandas, como tú lo has dicho, ¿no? Como un todo, no nada más hago una cosa, sino es un todo lo que hacemos todos los días. Se nos está acabando el tiempo, Alejandro, entonces te voy a pedir siempre, solicitamos a nuestra audiencia y si no lo quieres hacer no tenemos ningún problema. Si quisieras nominar a alguien más que podamos entrevistar, la idea obvio es este tipo de mensajes, es lo que queremos. Sí, bueno, siempre hablo y yo tengo una persona con la cual, eh, con la cual partí esta encrucijada y este plan de sustentabilidad, que es Javier Flotat. Es un catedrático español, hombre de la universidad, que hoy día está jubilado, pero que está con más trabajo que nunca porque partió muy fuerte el cuento anaeróbico y él es especialista en esto. Es ingeniero industrial de cabecera, es un tremendo profesional y bueno, nada que decir, yo tengo relación constante con él, pero es un personaje que perfectamente nos puede aportar mucho a la industria desde España. Y en Chile, bueno, dos personas con las cuales trabajo, que es Eduardo Luxinger, nutricionista y además un tremendo profesional, un veterinario de primera línea, que bueno, puede ver un montón de otros temas, digamos, evidentemente sanitarios y qué sé yo, y que pueden conversar con él largamente. Y Robinson Hernández, que es un profesional que yo destaco muchísimo porque Robinson es una persona que partió y ha pasado exactamente por todos los estamentos de la empresa, desde producción, ambiental, ahora está viendo control de gestión, o sea, realmente es un personaje que lo admiro mucho porque ha sabido también, digamos, salir adelante con todas las dificultades que la vida le puede haber dado, pero hoy día está en un puesto súper preponderante para nosotros y es un agente clave dentro de la empresa. Yo lo destaco mucho porque creo que me tocó trabajar cerca con él y ya a esta altura ya se me fue, ya está en otros estratos. Sí, un chiquillo que tiene harto que aportar porque tiene una visión 360 interesante de la industria. Listo, vamos a contactarlos para que también, como dices tú, puedan aportar a nuestro auditorio de Cerdocast. Y esa es la idea, que no nada más la porcicultura es una patología, que tenemos todo esto como tú nos has compartido hoy. Alejandro, ¿algún otro punto que nos quieras enviar? ¿Algo que la gente pudiese leer, ver, que ha cambiado tu vida? ¿Algún comentario, algo más que nos quieras hacer? Me acordé porque tú me mandaste ahí a ver si te acuerdas de alguna anécdota. Y sabes que tengo una anécdota ahí entretenida que, bueno, no sé, para mí es entretenida por lo menos. Me acuerdo porque yo era gerente de producción inicialmente los 3 o 4 primeros años de la empresa, en donde yo estaba en esta empresa, fui gerente de producción y después me paso a la gerencia de gestión de proyectos, básicamente buscando las soluciones ambientales también. Y, y me posicioné, me acuerdo perfectamente, arriba de la laguna, una laguna anaerobia de 6.000 metros cuadrados. Era una laguna de 6 metros de profundidad, 6.000 metros cuadrados, estoy hablando de 100 metros de largo por 60 de ancho, o sea, una cosa gigantesca, una tremenda laguna.
con un montón de burbujas arriba y que se estaba produciendo evidentemente biogás. Pero hasta esa altura, uno como médico veterinario, esto era chino mandarín, o sea, nada, no tenía ni siquiera idea qué podía hacer. Entonces me planto enfrente de esto con una interrogante y me habían dicho, oye, tú tienes que solucionar este tema y hazte cargo y se acaba. Y yo, bueno, fui con un operador en esos años, el jefe de campo, y le digo, Roberto, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? Entonces me dice, no sé, me dice, para él era conocido que en el fondo estaba esa laguna y expelía un olor horrible. Y yo le digo, bueno, pero estas burbujas, ¿qué son estas burbujas? Entonces me dice, bueno, es gas, pues, me dice. Entonces yo le digo, sí, claro, es gas, pues, me dice Roberto, pero ¿es combustible? Entonces me dice, sí, pues. Me dice, sí, doctor, me dice, es combustible. ¿En serio? Y toma un paño de género, ¿sí? Lo va a buscar, se da vuelta, trae esto, lo enciende y lo pone y lo posiciona arriba de la laguna donde está el gas. Y te juro por Dios, se encendió así unos pequeños metros cuadrados de esto que estaba encima. Y ahí logré entender recién el valor combustible que tenía esta cuestión. Pero era impresionante ver esto prendido desde ahí, desde la naturaleza, y fue como, uff, chocante. Sí, y si te vas a... Esto fíjate que además se descubrió hace 250 años por Alejandro Volta en el lago Como, donde en el fondo esto es un sistema absolutamente antiguo y que la verdad no se ha usado. Nosotros consumimos materia orgánica, por lo tanto vamos a producir materia orgánica. Lo que desechan los cerdos es un producto orgánico y de ahí podemos obtener un gas que nos redite algo del gasto que vamos a tener, fantástico. ¿Mm? Así que aprovechemos la oportunidad, yo creo que ahí está el mensaje. Normalmente nos rentabilizamos los baños en la casa, pero hay que hacer un buen baño igualmente, y si se rentabiliza, mejor aún. O sea, mejor aún. Pero sí tenemos que ser responsables y tenemos que hacer el baño de la casa que corresponde, digamos, al tamaño de la casa, al tamaño del impacto, digamos. ¿Mm? Exactamente. Entonces, de repente lo dejamos de lado y pensamos que la producción por sí misma es todo, pero no. Ay, Alejandro, ha sido maravilloso platicar contigo, me sigue fascinando, cada día nos enseñas cosas nuevas y nuestro auditorio de Cerdocast va a estar fascinado. Ahora sí creo que me van a dar una palomita de que nos has contado algo tan diferente a lo que a veces buscamos. Ojalá nos veamos pronto, te agradecemos muchísimo por parte de nuestro podcast, de todo lo que nos has platicado. Soy segura que nuestra audiencia va a estar feliz y saludos a la familia y espero que nos veamos muy pronto. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Laura. Gracias por tu entusiasmo y todo el cariño. Gracias, Alejandro.